La traición de un multimillonario. El dinero no destruye matrimonios. Revela los monstruos en los que se convierte la gente cuando sus cuentas bancarias les hacen creer que son intocables. Darío Sandoval creía que su imperio de 12.000 millones de euros lo hacía invencible. A los 42 años, dirigía salas de juntas en 3 continentes. Controlaba tecnología que revolucionaba la forma en que el mundo se conectaba y poseía propiedades que la mayoría de la gente solo veía en las revistas. Todas las mañanas, de pie en su ático de mármol, con vistas a la Gran Vía de Madrid, veía a los mortales menores apresurarse en sus vidas sin sentido, mientras él construía su legado. Pero los imperios construidos sobre la arrogancia tienen una forma de desmoronarse cuando los cimientos se agrietan, y el de Darío estaba a punto de hacerse añicos por completo. Su esposa, la doctora Sofía Bernal, había sido una vez su igual intelectual, una brillante neurocirujana que salvaba vidas mientras él acumulaba riqueza. Poseía la mente aguda, capaz de realizar una cirugía cerebral, y el corazón bondadoso, que la hizo renunciar a millones de euros en ingresos médicos para criar a sus hijas gemelas de 6 años, Julia y Sara. Ese sacrificio debería haber sido honrado. En cambio, Darío comenzó a tratarlo como una sumisión. Las niñas necesitan estabilidad, declararía cada vez que Sofía mencionaba regresar a la medicina. Necesitan una madre que esté presente, no alguien que se apresure a los hospitales a todas horas. Lo que realmente quería decir era más simple y devastador. Yo importo más de lo que tus sueños lo harán jamás. Durante 3 años, Sofía había sido la esposa perfecta del multimillonario, asistiendo a galas con vestidos de diseñador, sonriendo para los fotógrafos en eventos corporativos y sin quejarse nunca cuando Darío se perdía los cuentos para dormir por reuniones de la Junta de Emergencia, que de alguna manera siempre incluían cenas caras con atractivas ejecutivas. Ella crió a sus hijas prácticamente sola mientras él recorría el mundo, construyendo relaciones con inversores y asegurando acuerdos que aumentaban su patrimonio neto. Julia y Sara aprendieron a pedirle a mamá consuelo y atención, porque papá siempre estaba demasiado ocupado salvando el mundo a través de la tecnología. Pero incluso las esposas perfectas tienen un punto de quiebre: la ejecución pública. La noche en que todo cambió comenzó como cualquier otra reunión de la alta sociedad. La gala anual de caridad de Sterling Tech era el escaparate de Darío. 500 personas influyentes se reunieron para firmar cheques y hacer contactos mientras fingían preocuparse por causas cuyos nombres no recordarían a la mañana siguiente. Sofía se había preparado durante semanas. Genuinamente esperaba representar algo significativo junto a los intereses comerciales de su marido. Había concertado una cita con la doctora Martha Chen, jefa de cirugía pediátrica en el Hospital Metropolitano, para discutir una revolucionaria asociación de telemedicina. El acuerdo era significativo, rentable y exactamente el tipo de innovación que podría definir el legado de Sterling Tech. Sofía se acercó a su esposo cerca del bar, con la doctora Chen a su lado, su voz cálida con un entusiasmo genuino. Darío, me gustaría que conocieras a la doctora Chen. Tiene una propuesta increíble para una asociación de telemedicina que podría revolucionar el acceso a la atención médica en las regiones en desarrollo. Darío apenas levantó la vista de su teléfono, donde los precios de las acciones en tiempo real parpadeaban en la pantalla. Esta noche no, Sofía. Este es un evento de negocios, no una conferencia médica. 3 años de pasión profesional reprimida impulsaron su persistencia. En realidad, esto es negocio. Se proyecta que el mercado global de telemedicina
alcanzará los 47.000 millones de euros para 2026. Podríamos capturar una parte significativa de ese crecimiento mientras ayudamos genuinamente a las personas que... Dije que esta noche no. Darío la interrumpió por completo, su voz lo suficientemente aguda como para detener las conversaciones cercanas. Sus ojos brillaron de irritación mientras finalmente la miraba directamente. ¿No ves que estoy en medio de importantes discusiones? Mi esposa olvida que no ha practicado la medicina en años. Simplemente ya no está calificada para hablar de asuntos médicos. Las palabras golpearon a Sofía como golpes físicos. El murmullo circundante murió a medida que más personas se volvían para ver cómo se desarrollaba la confrontación. La anulación completa de todo lo que ella alguna vez fue, estaba completa. Darío, eso es completamente inapropiado, ¿no? Él dejó su vaso de whisky con una fuerza deliberada. Renunciaste a tu carrera para ser madre, ¿recuerdas? Esa fue tu elección. Así que deja de intentar insertarte en conversaciones profesionales que no te conciernen. La multitud de espectadores se hizo más grande. La humillación fue completa e intencional. Sofía Bernal había llegado a su límite. Se acercó a su esposo, su voz tranquila, pero audible en el pesado silencio. ¿Sabes qué, Darío? Tienes toda la razón. Debería dejarte las discusiones de negocios a ti. Se dio la vuelta para dirigirse a la multitud que observaba, su voz firme y clara. Señoras y caballeros, me disculpo por la interrupción. Mi esposo claramente cree que 8 años de matrimonio y 2 hijas no me califican para tener opiniones sobre sus decisiones de negocios. El orgullo herido de Darío lo hizo elegir la destrucción sobre la dignidad. «Sáquenla». Su voz tronó por el salón de baile como un trueno. «Seguridad, escolten a mi esposa fuera de aquí antes de que nos avergüence a ambos aún más». Con deliberada calma, Sofía se quitó su anillo de bodas y lo colocó en la mesa más cercana, con un suave tintineo que pareció hacer eco en el salón de baile silencioso. «Puedo irme yo sola», dijo, su voz llegando a cada rincón de la sala. Caminó entre la multitud con la cabeza en alto. En la puerta, se giró una vez para mirar a Darío, que estaba paralizado junto al bar, su rostro rojo de ira y alcohol. «Adiós, Darío», dijo, sus palabras extendiéndose por la sala con una finalidad devastadora. «Espero que tu imperio te mantenga caliente por la noche». La carpeta de papel Manila. 3 días después, Darío Sandoval se despertó en su ático con la peor resaca de su vida adulta y la lenta y nauseabunda comprensión de que podría haber cometido el mayor error de su vida. No había visto a Julia y Sara desde la mañana de la gala. Se habían quedado en casa de la madre de Sofía. A última hora de la tarde, sus llamadas a la madre de Sofía, viejos amigos y antiguos colegas, confirmaron un patrón inquietante. Nadie las había visto. Nadie sabía a dónde habían ido. Y lo más inquietante, nadie parecía sorprendido por su desaparición. Fue lo que encontró en su oficina lo que lo detuvo en seco. En su escritorio de caoba, sostenida por su pisapapeles de cristal, había una carpeta de papel Manila que no había estado allí cuando se fue a la gala 3 noches antes. Dentro había documentos que le helaron la sangre. El primer elemento era una serie de fotografías de calidad profesional, con marcas de tiempo. Lo mostraban saliendo de varios hoteles de la ciudad durante los últimos 6 meses, siempre acompañado por la misma joven, Rebeca Solís, directora de marketing de Sterling Tech, de 28 años, ambiciosa y llamativamente atractiva. Las fotos documentaban meticulosamente una relación que había evolucionado de profesional a íntima, pero la documentación del asunto no era nada comparada con lo que venía a continuación. Registros financieros,
extractos bancarios, recibos de transferencias bancarias, información de cuentas en el extranjero, documentos de la SEC que mostraban dinero movido sistemáticamente de las cuentas de Sterling Tech a empresas fantasma y propiedades extranjeras. El total ascendía a más de 100 millones de euros, suficiente dinero para paralizar a Sterling Tech si el robo se hacía público, y suficiente para desencadenar investigaciones federales que podrían destruir todo lo que había construido. El problema aterrador era simple. Darío nunca había autorizado ninguna de estas transferencias. Sus códigos de acceso personal y firma digital se habían utilizado para mover millones de euros de las arcas de la compañía a holdings en el extranjero imposibles de rastrear. Alguien había estado usando sus códigos de acceso para robar sistemáticamente de su propia compañía. Alguien con un conocimiento íntimo de los sistemas financieros de Sterling Tech, sus protocolos de autorización personal y su horario diario. La comprensión lo golpeó como un golpe físico. Rebeca Solís tenía acceso a los sistemas de su oficina y conocía su horario íntimamente. Había estado robándole mientras simultáneamente tenía un romance con él. Y él había estado demasiado absorto en su propio ego y sentido de invencibilidad para notar cualquiera de las dos traiciones. Al final de la documentación financiera había una nota escrita a mano con la caligrafía precisa de Sofía. El FBI recibirá copias de estos documentos en exactamente 72 horas, a menos que se cumplan ciertas condiciones. Te sugiero que uses ese tiempo para pensar con mucho cuidado qué tipo de padre quieres ser para Julia y Sara. La elección es completamente tuya. Debajo de la nota había un número de teléfono imposible de rastrear y una simple instrucción. Llama a este número a la medianoche de esta noche, si quieres salvar todo lo que realmente importa. Darío se hundió en su silla de cuero. Su esposa tenía pruebas de su aventura. Tenía documentación de malversación de fondos que podría llevarlo a prisión federal por décadas. Y lo más aterrador de todo, había estado recopilando esta evidencia mientras él vivía su vida, completamente ajeno a su investigación. La mujer que desestimó como una extra y ama de casa había estado dirigiendo una operación de contrainteligencia que habría impresionado a la policía veterana. Sofía Bernal lo había superado por completo. Capítulo 2. La elección. Exactamente a la medianoche, sonó el teléfono de Darío. Era el número de Sofía. ¿Hola? Hola, Darío. Supongo que has tenido tiempo de revisar los materiales que te dejé. La voz de Sofía era tranquila, clínica, completamente en control. Sofía, ¿dónde estás? ¿Dónde están mis hijas? Están a salvo. Están en algún lugar donde no puedes usar tu dinero o influencia para obligarlas a volver a un ambiente tóxico. Estos documentos, esta evidencia de fraude financiero, no tuve nada que ver con nada de eso. Lo sé. La certeza en su voz lo dejó completamente aturdido. Pero eso no le importará a los investigadores federales, ¿verdad? Para cuando demuestres tu inocencia, si es que alguna vez puedes, Sterling Tech estará destruida. Tu reputación habrá desaparecido. Entonces, ¿por qué mostrármelos? ¿Cuál es tu objetivo final? Quiero que entiendas lo que se siente perder todo lo que importa, respondió, su voz con un peso que hizo que su pecho se apretara de pavor. Nuestras hijas tienen todo lo que podrían desear. Tienen posesiones materiales, Darío. No tienen un padre que sepa sus colores favoritos o que recuerde sus cumpleaños sin que su asistente le envíe recordatorios en el calendario. No tienen un padre que les haya preguntado alguna vez sobre sus sueños o miedos. Sintió que algo se rompía dentro de su pecho. ¿Cuándo fue la última vez que realmente había hablado con Julia sobre su obra de arte? ¿O había escuchado a Sara explicar sus elaborados juegos imaginarios? Ni siquiera te estoy señalando por la aventura.
dijo Sofía, su voz firme. Te estoy señalando porque te perdiste la presentación de la Feria de Ciencias de Julia el mes pasado para cenar con Rebeca. Te estoy señalando porque tus hijas han aprendido a dejar de pedir tu atención, porque saben que siempre vendrán después de tu próximo acuerdo. Rebeca vio una oportunidad en tu arrogancia y la tomó. Continuó Sofía con una claridad devastadora. Ha estado robándote mientras tenía un romance contigo, y estabas demasiado ocupado alimentando tu ego para notar cualquiera de las dos traiciones. Pero el dinero no es lo que importa aquí. Entonces, ¿qué quieres? Quiero que tomes una decisión. Puedes hacer lo que siempre haces: lanzar dinero a este problema, contratar a los mejores abogados e investigadores para rastrearnos, usar tu riqueza y conexiones para obligarnos a regresar, luchar contra mí de la forma en que luchas contra cualquier otro obstáculo en tu camino. Hizo una pausa, dejando que el peso de la alternativa se instalara entre ellos. O finalmente puedes empezar a escuchar lo que he estado tratando de decirte durante 3 años. Puedes dejar de tratar a tu familia como activos de negocios para ser gestionados y empezar a tratarnos como seres humanos que merecen tu verdadera presencia, no solo tu apoyo financiero. La decisión es tuya, Darío, pero elige con cuidado, porque algunas batallas, una vez que las empiezas, nunca pueden deshacerse. La llamada terminó, dejándolo solo con la decisión más importante de su vida. Darío Sandoval había construido su imperio al negarse a rendirse a cualquiera o a cualquier cosa. La rendición, menos de 6 horas después de su llamada de medianoche, tomó su decisión. Encuéntrenlas, instruyó a su equipo de especialistas. 3 investigadores privados, 2 expertos forenses y un ex agente federal. El dinero no era un problema. Los límites legales eran sugerencias a superar. Su esposa le había dado a elegir entre luchar y escuchar, y Darío Sandoval eligió la guerra. La investigación comenzó de inmediato con eficiencia militar. Se citaron registros telefónicos. Se monitorearon las transacciones con tarjeta de crédito en 12 países. El software de reconocimiento facial escaneó las imágenes de seguridad del aeropuerto. Las tendremos localizadas en 72 horas, prometió Marina Morales, su investigadora principal. Tu esposa es inteligente, pero no es una profesional. Estaba a punto de descubrir cuán catastróficamente equivocada era esa suposición. El desbordamiento final. 24 horas después de la búsqueda, Morales extendió los documentos sobre su mesa de conferencias. Tu esposa no solo planeó su desaparición, señor Sandoval. Ha estado ejecutando una estrategia integral durante meses. La evidencia era devastadora en su alcance. Sofía había liquidado inversiones personales a partir de enero, cerrado cuentas, obtenido nuevas identificaciones legalmente procesadas para ella y las niñas a través de una firma en Delaware, y asegurado nuevos pasaportes bajo diferentes identidades. Investigó exhaustivamente las leyes de custodia internacionales, continuó Morales. Sabía exactamente a dónde ir para hacer que sus hijas fueran legalmente intocables. El experto forense añadió sus propios hallazgos aplastantes. La señora Sandoval usó seguridad operativa de grado militar, software de comunicación encriptada, VPNs para ocultar su ubicación, teléfonos desechables comprados con dinero en efectivo. Esto no fue una planificación amateur. Mostró habilidades de contrainteligencia que impresionarían a los oficiales de inteligencia de carrera. Anticipó que contratarías investigadores para encontrarla, añadió Morales, su tono de admiración renuente. Esperaba esta misma respuesta, la mujer que Darío había desestimado como una extra, que jugaba a ser ama de casa
había estado dirigiendo una operación de contrainteligencia contra su propia compañía durante meses. Cada recurso que él podía desplegar, ella ya lo había neutralizado. Entonces lo que me estás diciendo, dijo Darío lentamente, es que mi esposa superó a un equipo de investigadores profesionales antes de que siquiera fueran contratados. Morales asintió con gravedad. La brillante neurocirujana con la que te casaste nunca dejó de ser brillante, señor. Simplemente redirigió su experiencia para proteger a sus hijas de un padre que creía que se había convertido en una amenaza para su bienestar emocional. La humillación fue absoluta. El único camino a seguir. 3 días después de que sus investigadores confirmaran que estaban completamente derrotados, llegó un paquete a su oficina. Dentro había un solo DVD con la caligrafía precisa de Sofía. Para Darío, ya que tomaste tu decisión. El video comenzó con Sofía sentada en una habitación simple y modesta. Ya que elegiste luchar contra nosotras en lugar de escuchar lo que yo estaba tratando de decirte, comenzó, su voz firme con una decepción inconfundible. Supongo que necesito ser más directa sobre lo que realmente está en juego aquí. Le mostró una caja de zapatos llena de dibujos arrugados, tarjetas y regalos hechos a mano. Estas son todas las cosas que Julia y Sara han hecho para ti en los últimos 2 años. Tarjetas de cumpleaños, regalos del Día del Padre, dibujos de vacaciones familiares que nunca tomamos. Sostuvo un dibujo tosco de figuras de palitos con la etiqueta Papi, Mami, Julia y Sara, tomadas de la mano frente a su edificio. Julia hizo esto para tu cumpleaños el año pasado. Me preguntó cómo se escribía el mejor papá del mundo, porque quería sorprenderte. Lo miraste durante exactamente 15 segundos antes de dejarlo a un lado para atender una llamada de la oficina de Singapur. Julia más tarde me preguntó si su dibujo no era lo suficientemente bueno. Reveló la verdad. La caja estaba llena de expresiones de amor descartadas, arte tirado a la basura, porque aprendieron que dárselo significaba verlo brevemente notado antes de ser dejado a un lado por algo más importante. Hace 3 semanas, Sara tuvo una pesadilla con monstruos debajo de su cama, dijo Sofía, su voz finalmente quebrándose. Vino a nuestra habitación a las 2 de la mañana, llorando y asustada, queriendo consuelo de su padre. Le dijiste que le preguntara a mami, porque tenías una llamada de conferencia temprano con Tokio. Tiene 6 años, y su padre le dijo que los negocios eran más importantes que sus miedos. Sofía volvió a colocar cada tesoro descartado en la caja. Tienes exactamente 2 semanas para demostrar que puedes ser el padre que Julia y Sara merecen. Ama a tus hijas más que a tu imperio, Darío, o piérdelas para siempre. La llamada terminó. Darío Sandoval estaba solo, mirando una caja de zapatos llena del amor descartado de sus hijas. Por primera vez en su vida adulta, el dinero y el poder eran inútiles. La comprensión de que sus hijas habían estado tratando de conectar con él durante años, y él había estado demasiado distraído por el éxito de los negocios para notar sus intentos, fue aplastante. Al amanecer, Darío tomó una decisión que habría sido impensable solo unas semanas antes. Con efecto inmediato, anunció a su junta reunida: nombro a Ricardo Hernández como CEO interino de Sterling Tech. Miró sus rostros asombrados. Indefinidamente, posiblemente permanentemente, tengo un trabajo más importante que hacer: aprender a ser padre. ¿Qué harías en el lugar de Darío? ¿Lucharías con tu dinero o te rendirías para aprender a ser un mejor padre? Comenta abajo y deja tu opinión. Capítulo 3. La prueba de la presencia. El reloj estaba corriendo. Darío tenía 2 semanas para demostrar que era digno del amor de sus hijas. 14 días no era tiempo suficiente para deshacer años de negligencia emocional.
Durante las siguientes 48 horas, hizo algo que nunca había hecho antes. Estudió sus propios fracasos como padre, con la misma intensidad metódica que una vez aplicó a las adquisiciones hostiles. Leyó cada correo electrónico de las maestras de Julia y Sara, que previamente había delegado a su asistente. Reuniones de padres y maestros perdidas. Resbalones de excursiones sin firmar. Un catálogo devastador de momentos en los que sus hijas lo habían necesitado y habían encontrado espacios vacíos en su lugar. Investigó el desarrollo infantil, leyendo libros sobre la conexión emocional y actividades apropiadas para la edad. El CEO, que una vez memorizó informes trimestrales para 17 divisiones, ahora se encontraba tomando notas sobre la importancia de la escucha activa y el tiempo de calidad. El primer paso. 14 días después de ver el devastador video de Sofía, Darío recibió un simple mensaje de texto del número imposible de rastrear. Parque del Retiro. Entrada 3 p.m. hoy. Ven solo. Le temblaban las manos mientras conducía al lugar, sabiendo que esto lo determinaría todo. Exactamente a las 3 p.m. Las vio. Julia y Sara corrían hacia el parque, sus rostros brillantes de emoción. Detrás de ellas iba Sofía, en jeans y un suéter sencillo, luciendo más relajada de lo que la había visto en años. Pero sus ojos tenían una fatiga mientras se encontraban con los de él. Las gemelas lo vieron de inmediato. ¡Papi!, gritó Sara, rompiendo a correr hacia el banco donde él estaba sentado. Julia la siguió, pero algo era diferente en su acercamiento, una vacilación que no había existido antes de su colapso público. Sara lo abrazó con entusiasmo, pero se alejó rápidamente, ya distraída por los columpios cercanos. El abrazo de Julia fue más cauteloso, incierto. Ella estudió su rostro, como si tratara de determinar si esta versión de su padre era segura para confiar. ¿Podemos ir a jugar?, preguntó Julia, mirando entre Darío y Sofía, un nuevo hábito desgarrador de buscar permiso de ambos. Por supuesto, dijo Sofía suavemente. Quédense donde podamos verlas. Las niñas salieron corriendo, y Darío se encontró solo con su esposa por primera vez desde la gala. El color y la promesa se ven bien, dijo Darío finalmente. Están bien, respondió Sofía. Los niños se adaptan mejor de lo que los adultos a menudo creen. Sofía finalmente volvió a hablar. Recibí algunas llamadas telefónicas interesantes esta semana. El FBI me contactó sobre el arresto de Rebeca Solís. Ha sido acusada de malversación de fondos y fraude. El dinero será recuperado y la reputación de Sterling Tech está intacta. Cooperé plenamente con su investigación, afirmó Darío, obligándose a encontrarse con sus ojos. Y mi aventura con ella terminó en el momento en que entendí lo que había estado haciendo. No por el robo, sino porque finalmente me di cuenta de lo que le había estado haciendo a nuestra familia. Sacó de su bolsillo una pequeña caja envuelta y se la entregó. Algo que debía haber hecho hace años. Dentro había un collar simple. La cadena sostenía 2 pequeños colgantes pintados. Uno mostraba una familia de figuras de palitos tomadas de la mano frente a un edificio alto. El arte del Día del Padre de Julia, meticulosamente reconstruido a partir de los pedazos que había encontrado en la basura de la escuela. El otro estaba cubierto de remolinos de pintura púrpura y dorada, que reconoció como el atardecer feliz de Sara, de un pasado Día de la Madre. He estado llevando esta caja en mi bolsillo durante una semana, continuó, para recordarme que el arte de Julia y el atardecer de Sara importan más que el próximo billón en ingresos. No puedo deshacer el daño que he causado, pero quiero tratar de ser mejor.
Por ellas. Por ti. La compostura cuidadosamente mantenida de Sofía finalmente se rompió. Las lágrimas rodaron por sus mejillas mientras sostenía el collar, comprendiendo el profundo significado de su esfuerzo. Una oportunidad, dijo Sofía finalmente. Volvemos a casa, pero todo cambia. Terapia familiar, terapia de pareja, lo que sea necesario para arreglar lo que hemos roto. Y si vuelves a tus viejos patrones, si los negocios vuelven a ser más importantes que la familia, nos vamos permanentemente. Darío asintió, entendiendo que esta era la única oportunidad que tendría. Tengo una condición propia, dijo. Sofía esperó. Quiero el cuadro enmarcado de Julia detrás de mi escritorio donde cada inversor lo vea. Quiero que sepan que el arte de mi hija importa más que sus negocios. Por primera vez desde que comenzó su separación, Sofía sonrió. Capítulo 4. La nueva definición de riqueza. 6 meses después, Darío Sandoval estaba de pie en el auditorio de la escuela primaria, viendo a su hija Julia dominar el escenario como el sombrerero loco en la producción de Alicia en el País de las Maravillas. Su pecho se hinchó con un orgullo que había olvidado que era posible. A su lado, Sofía le apretó la mano, mientras Sara, interpretando a Alicia, tropezaba ligeramente con sus líneas, pero se recuperaba con una sonrisa que iluminaba todo el teatro. Ese simple gesto del toque de su esposa representaba meses de cuidadosa reconstrucción a través de sesiones de terapia familiar que habían sido más desafiantes que cualquier adquisición corporativa hostil. Sterling Tech había prosperado bajo la dirección de Ricardo Hernández. Darío permaneció involucrado como presidente de la junta, pero su nuevo horario permitía horas razonables, responsabilidades delegadas y 0 eventos escolares perdidos. Su oficina había sufrido la transformación más dramática de todas. Detrás de su escritorio de caoba, donde los informes financieros una vez dominaron el espacio de la pared, ahora colgaba una galería cuidadosamente curada de creatividad de una niña de 6 años. El cuadro reconstruido de padre e hija de Julia ocupaba el lugar de honor. Los socios comerciales que visitaban su oficina a menudo comentaban la inusual exhibición. La galería de arte de mis hijas, explicaba Darío con genuino orgullo, más valioso que cualquier proyección financiera. Los cambios más significativos no podían medirse en euros recuperados o métricas de negocios. Las cenas familiares ahora se llevaban a cabo sin teléfonos en la mesa. Los cuentos para dormir se habían convertido en rituales sagrados. Cuando el telón final cayó y el atronador aplauso estalló, Julia y Sara inmediatamente escanearon a la audiencia hasta que encontraron a su padre y a su madre en la primera fila. Sus rostros explotaron con pura alegría al ver a ambos padres de pie, aplaudiendo con entusiasmo y animando sus actuaciones. Después del espectáculo, caminando hacia su coche, Sofía miró a su esposo con algo que había tardado meses en reconstruirse. Confianza. ¿Algún arrepentimiento por haber dado un paso atrás en las operaciones diarias?, preguntó suavemente. Darío consideró seriamente la pregunta. Solo uno, dijo, viendo a Julia demostrar su reverencia de sombrerero loco, mientras Sara practicaba su reverencia de Alicia. Lamento que me haya costado casi perder todo para darme cuenta de lo que realmente tenía. Ya no era un monstruo revelado por el dinero. Era un padre redimido por el amor. Epílogo. El legado duradero. Los años que siguieron no estuvieron exentos de desafíos, pero se enfrentaron con una unidad que ahora era inquebrantable. Darío y Sofía se enfrentaron a la inevitable turbulencia de criar a sus hijas, la angustia de la adolescencia, las presiones académicas y las incertidumbres de los jóvenes adultos, pero las enfrentaron juntos, como socios. Sterling Tech
continuó prosperando bajo Ricardo Hernández, un testimonio del hecho de que el genio de Darío residía en la estrategia y la visión, no solo en la presencia en un escritorio. Darío, sirviendo como presidente, demostró que la verdadera influencia venía de la claridad y la decisión, no de la disponibilidad constante. El verdadero imperio, para cuando Julia y Sara se fueron a la universidad, una persiguiendo arte y diseño, la otra economía. La casa adosada volvió a estar tranquila, pero esta vez el silencio era pacífico, no vacío. Darío y Sofía entraron en una nueva fase de su matrimonio, redescubriendo la profunda conexión intelectual que los había atraído por primera vez. Viajaron, no para eventos corporativos, sino por placer, a menudo visitando regiones en desarrollo, donde la visión de telemedicina de Sofía, ahora totalmente financiada por la Fundación Sterling, estaba salvando vidas. Una noche tranquila, Darío y Sofía estaban en la terraza de su casa, mirando las luces de la ciudad. ¿Alguna vez miras hacia la torre y lamentas el título?, preguntó Sofía, apoyando su mano en su brazo. Darío sonrió. Lamento al hombre que fui en esa torre. Lamento al hombre que pensó que lo único por lo que valía la pena luchar era la cima. No lamento el título al que renuncié. Hizo una pausa, mirando a su esposa, la brillante neurocirujana que lo había salvado no con un bisturí, sino con una simple carpeta de papel manila. Mi verdadero legado, continuó, no es la valoración de las acciones de Sterling Tech. Es el hecho de que, cuando nuestras hijas se presentan, lo hacen con sus propios nombres, sus propios sueños, y no con el nombre de un padre distante y ausente. Mi imperio está aquí, contigo y con ellas. Sofía sonrió, una mirada de profundo amor y victoria tranquila en sus ojos. El dolor del pasado se había desvanecido, reemplazado por la verdad duradera de que el activo más valioso en su vida era la presencia incondicional, ganada con esfuerzo, que compartían. Darío Sandoval, el hombre que creía que era invencible por su riqueza, finalmente había aprendido la lección más grande de todas. Algunas cosas no tienen precio porque no se pueden comprar, solo dar. Epílogo. El valor del correo, no enviado. El hogar de los Sandoval entró en una fase de profunda y tranquila estabilidad. Julia y Sara seguían sus propias carreras, pero la casa adosada en el barrio de Salamanca seguía siendo un ancla inquebrantable. Darío y Sofía ahora dirigían juntos la Fundación Sandoval. Su filantropía ahora un enfoque más grande que cualquier acuerdo comercial. Una tarde de otoño, Darío estaba limpiando el cajón de su viejo escritorio, que había descuidado desde sus agitados días de CEO. Encontró un sobre grueso y sellado escondido debajo de una pila de viejos documentos. ¿Qué es esto?, preguntó Sofía, entrando en la habitación, con 2 copas de vino en la mano. Darío abrió el sobre. Dentro había una larga carta, escrita a mano por Sofía. Comenzó a leer, dándose cuenta de que era una carta que ella le había escrito poco después de irse. No era una carta de queja, era una carta de desamor, explicando por qué tuvo que irse. No te dejé porque tuviera una aventura, Darío. Te dejé porque me obligaste a elegir entre ser tu esposa y la madre de nuestras hijas. Elegí a las niñas, y tuve que irme, para que pudieras aprender que deberías hacer lo mismo. Nunca la envié, dijo Sofía, dejando su copa. ¿Por qué no?, preguntó Darío con la voz tensa. Porque me di cuenta de que las palabras ya no significaban nada para ti. Necesitabas una acción lo suficientemente grande como para destrozar tus ilusiones. Necesitaba retirarme para que pudieras luchar, no conmigo, sino contigo mismo.
Darío dobló la carta, sintiendo una profunda y dolorosa gratitud. Ella no solo había salvado a su familia, sino también su alma. Miró por la ventana. En la pantalla de su computadora todavía recibía invitaciones de la City de Londres, invitaciones para volver al puesto principal, nuevos proyectos, nuevos riesgos. Te llegó una oferta para unirte a un gran proyecto de IA la semana pasada, preguntó Sofía, sus ojos brillando con comprensión. Sí, una oportunidad para reconstruir un imperio desde cero, confirmó Darío. Sofía sonrió, una sonrisa que no tenía ningún escrutinio. ¿Y qué vas a hacer y qué vas a hacer con ella? Darío no respondió de inmediato. Miró la carta sin enviar, un símbolo de la vida que había vivido. Luego miró a Sofía, un símbolo de la vida que había elegido. Dejó la carta y su copa. Guardaré esa oferta, la guardaré en este cajón, dijo, su voz baja y segura, para que cada mañana cuando la vea, recuerde que aprendí a decir no. No dijo que nunca volvería a decir no. Simplemente dice que guardará la invitación para demostrar el poder del rechazo. Este final abierto nos deja con la comodidad de las elecciones diarias de Darío, pero también con la esperanza de la ambición. Una ambición que está domada, controlada, pero que sigue siendo parte de lo que es. El verdadero legado no es la construcción de imperios, se trata de mantener las decisiones correctas, todos los días.